Entonces, se acercó a esta pregunta simplemente purificando células de la médula ósea leucémica y dejándolas que produjeran lo que ellas saben producir. Este sobrenadante es un experimento facilísimo. Este sobrenadante lo llevó a un ensayo tipo multiplex, en donde vio 28 citocinas y factores de crecimiento y descubrió que de ciertos pacientes, que constituían aproximadamente el 26% de los estudiados, se generaban factores proinflamatorios que incluían interleucina 1 alfa, beta, TNF, etcétera, y factores de crecimiento que aparentemente generaban un asa de retroalimentación en la leucemia. No todos los individuos presentaban estas características, sino, repito, al hacer la distribución, solo un pequeño porcentaje, el tercio de los individuos de leucemia linfoblástica aguda tenían un patrón proinflamatorio, y estos coincidían con que intracelularmente parecían estar activadas las dos vías principales, ¿no?, que están involucradas en la inflamación, que es NF-κB y la vía de STAT3. De manera que fue rápidamente a purificar por citometría de flujo las fracciones celulares tempranas de troncales hematopoyéticas y progenitores multipotentes, y los puso en contacto con células primitivas pero normales. Y entonces, en un estado no inflamatorio, una célula a las 120 días comienza a perder el marcador 34 y prolifera, esto visto por incorporación de bromodioxiuridina. En cambio, en un estado inflamatorio dado por los productos de la célula leucémica, esta célula escandalosamente pierde CD34 y entra en rondas de proliferación. En ensayos más finos, ¿no?, por citometría de flujo, vio que la fracción de células troncales entra a ciclos de división que llevan una ventaja hasta de 7 generaciones sobre células que han sido expuestas a un ambiente no inflamatorio. Y tratando de emular lo que sucede en la médula ósea, en cultivos en donde pone estroma de médula ósea en contacto con las células primitivas y los factores de crecimiento, en el estado inflamatorio se genera velozmente células de linaje linfoide y algunas células de linaje mieloide. Y entonces la pregunta era cuál de los individuos son los que están capacitados para hacer esta aceleración hematopoyética. Resultaron ser aquellos que expresan aberrantemente en las células leucémicas el marcador CD13, y lo cual los clasifica como una leucemia de tipo bifenotípica o de linaje ambiguo. En conclusión, de estos estudios, lo que Armando tiene es en la médula ósea una arquitectura heterogénea en donde aparentemente hay nichos normales y nichos leucémicos, y en donde residen todavía al debut algunas células troncales hematopoyéticas normales que, al ser impactadas por factores generados durante la leucemia, son forzadas a diferenciarse y a dar rondas de proliferación, lo que para nosotros, salvo el seguimiento que hagamos, es no una muy buena noticia, porque va agotando la poza de células troncales. En eso consistió nuestro trabajo, que fue financiado por fondos del IMSS, fondos del Hospital Infantil de México y desde luego la agencia principal, CONACYT, y además fue soportado por los trabajos en red que hace el resto de la población de laboratorio de linfopoiesis en el centro médico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuando con el segundo lugar en el área básica, el título es In vitro evidence of the presence of mesenchymal stromal cells in cervical cancer and the role in protecting cancer cells from cytotoxic T-cell activity, de Montesinos, Mora García, Mayani y colaboradores, y presenta el doctor Monroy García. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, voy a presentarles el trabajo que la asociación tuvo a bien otorgarnos, el segundo lugar de este evento. Y bueno, vamos a comentarles acerca de células estromales mesenquimales. Son células precursoras con características multipotentes que pueden derivar de diferentes tejidos adultos.
como médula ósea, riñón, páncreas, tejido adiposo, músculo. Y bajo ciertas condiciones fisiológicas o condiciones de cultivo celular, tienen la plasticidad de diferenciarse a diferentes linajes de origen mesodérmico, como son adipocitos, condrocitos, osteocitos. De ahí su papel que tienen estas células en poder reparar lesiones. En condiciones normales, participan en la curación de heridas. Por ejemplo, cuando hay una lesión, se producen factores proinflamatorios que activan a las células mesenquimales que se encuentran en los tejidos circundantes, y estas a su vez pueden producir citocinas, factores de crecimiento o matriz extracelular que generan una curación en esta herida y finalmente la homeostasis del tejido. Sin embargo, en tumores, las células mesenquimales tienen un papel preponderante, sobre todo en la producción permanente de factores inflamatorios y una diversidad de factores citocinas que atraen en el nicho del crecimiento tumoral una diversidad de células. Entonces, junto con células supresoras, células del sistema inmune, hay una exagerada producción de factores en los cuales mesenquimales participan y favorecen angiogénesis, crecimiento tumoral, metástasis y evasión de la respuesta inmunológica. Entonces, es por ello que en este estudio nos hicimos la pregunta de que si mesenquimales que derivan del microambiente tumoral protegen a las células tumorales del reconocimiento inmunológico. Es decir, si aislamos mesenquimales, las cultivamos con células tumorales, ayudan a estas células a no ser reconocidas por linfocitos citotóxicos. Para ello, entonces, generamos células mesenquimales. Nuestro modelo experimental fue células mesenquimales derivadas de tejido cervical normal y de tumores de cáncer cervicouterino. Y como estándar de oro utilizamos mesenquimales derivados de médula ósea normal. En principio se hizo una caracterización de acuerdo a los criterios de la Sociedad Internacional de Terapia Celular, caracterizando su morfología, su fenotipo y la capacidad de diferenciación, que son 3 requisitos indispensables que exige la sociedad para considerar a estas células como mesenquimales. Desde el punto de vista morfológico encontramos una heterogeneidad de tipos de formas celulares. Fueron 8 formas celulares con porcentajes diferentes en aquellas mesenquimales obtenidas de las 3 fuentes. Otro aspecto importante fue el inmunofenotipo. De acuerdo a los criterios, los marcadores específicos característicos de estas células son CD105, CD73 y CD90, los cuales los encontramos en altos porcentajes, al igual que otros marcadores que también son requeridos, y en menor porcentaje CD14, 34, 45 y moléculas de histocompatibilidad clase 2, que también son otros requisitos. En cuanto a la diferenciación de estas células mesenquimales, encontramos que prácticamente las mesenquimales obtenidas de las 3 fuentes tuvieron la capacidad de generar adipocitos, osteocitos y condrocitos bajo condiciones de cultivo, las cuales fueron revelados con tinciones específicas como rojo oleoso para adipocitos, boncosa para osteocitos, azul alciano o mason para condrocitos. Y una vez caracterizadas estas células mesenquimales, nos abocamos a hacer cocultivos de estas células mesenquimales con diferentes células tumorales obtenidas de líneas celulares. Y por citometría de flujo y otros métodos analizamos la expresión de moléculas de histocompatibilidad en las células tumorales. Entonces, este es un resumen de 3 líneas celulares que ocupamos, de cáncer cervicouterino, una negativa para papiloma, una positiva para papiloma 16, Casqui, y una positiva para papiloma 18. Hicimos cocultivos con las diferentes mesenquimales obtenidas de las 3 fuentes y en diferentes proporciones, 1 a 100, 1 a 10 y 1 a 1, y observamos que a medida que incrementamos la cantidad de mesenquimales, disminuía de manera proporcional la expresión de moléculas de histocompatibilidad en las líneas celulares. Entonces también analizamos a través de qué tiempos se obtenía una máxima disminución y observamos que en cultivos hasta de 96 horas la expresión normal de moléculas en una línea celular como fue Casqui fue del alrededor de 80%, cultivándolas esencialmente con mesenquimales provenientes de tumores de cáncer cervicouterino